Hola amigos de la guitarra, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablaros de esta maravilla, de este amplificador que tengo aquí, que es el amplificador que uso para casa. Lo pondré en imágenes. Quiero hacer este vídeo porque sois muchos los que me preguntáis sobre él, qué tipo de amplificador es, quién lo hizo, qué marca es, etcétera, ¿no? Pues mira, este amplificador es un amplificador de mi amigo Daniel. Él lo fabricó. Es un amplificador de 12 vatios. Tiene un altavoz Jensen 12Q, que me encanta ese altavoz, ya que tiene un sonido muy dulce, y la sonoridad, o sea, tiene muy poco volumen. Es un altavoz perfecto para casa y perfecto para este tipo de circuito, ¿no? Para el circuito que tiene este amplificador. ¿Qué ventajas tiene que el altavoz tenga poco volumen? Pues que puede saturar el amplificador sin que tenga un gran volumen, y eso lo hace más controlable. El amplificador consta de 3 volúmenes, o sea, tres controles, mejor dicho. 3 controles, tiene volumen, tiene un control de agudos y un máster. Y lo que lo hace muy especial es esta palanquita de aquí, el turbo. Aquí pone turbo, lo pongo así, turbo, alright. Pues el turbo lo que te hace es un boost, te añade un boost. Hace que el amplificador tenga más brillo. Ahora mismo está accionado. Estoy usando el Strymon Flint. Voy a quitar el trémolo, solamente la reverb. Vamos a empezar usando un sonido clean, así que vamos a desactivar el turbo. Vamos a dejar por aquí el agudo, vamos a subir un poco el master. Y la ganancia, que sería el volumen, lo vamos a poner a aquí. El amplificador lleva 2 válvulas 6V6 y lleva 2 12X7. También añadir que el amplificador no está basado en ningún tipo de amplificador. Es un amplificador que ya veréis que tiene un clean, un sonido limpio muy bonito. Tiene unos grados de saturación media que son alucinantes. Y después, cuando ya saturas el amplificador a un cierto nivel, es un amplificador muy rockero. Y si ya pones el control al máximo de volumen con el turbo activado, lo que te va a hacer es que te va a añadir como si pusieras un fuzz. Exactamente igual que un fuzz. Así que poco más. En los muebles lo hizo mi amigo Alberto. Es de madera, es de pino, macizo. Eso hace que tenga mayor resonancia. No me enrollo más. Vamos a escucharlo. Este sería el sonido limpio, ¿vale? Increíble. Estoy usando esta Vega Relix que me llegó el viernes y la estoy probando ahora porque estuve fuera. Madre mía, cómo suena esto. Madre mía. Vale, quitemos el trémolo. Vamos a subir un poco más el volumen para que tenga más ganancia. Vamos a subir un poco más el máster. Agudo lo vamos a dejar igual. Quiero que escuchéis cómo suena esta maravillosa guitarra con este maravilloso amplificador. Sonido limpio, precioso. Es que... me encanta porque todos los amplificadores de Daniel tienen la maravillosa característica de que la ecualización, pese a tener solamente un control en muchas ocasiones, como en este, ¿no? Está súper compensado el sonido, muy equilibrado todo.
Y también tengo que decir que este amplificador, veis que tiene solamente 3 controles, bueno, 4, ¿no? Pero es hiper versátil, o sea, vais a ver que suena, tiene un sonido clean, como ya he dicho, muy bonito, y las saturaciones son preciosas. Prácticamente se podría tocar casi de todo con este amplificador. O sea, yo lo uso para casa, también lo uso para pequeños conciertos, pero es muy muy versátil. Para grabar siempre uso este, ¿no? Vamos a añadirle el turbo para que veáis cómo cambia el sonido, ¿no? Esto sería sin turbo. Ahora está el turbo activado. Madre mía, cómo vibra la guitarra. Tengo aquí algunas guitarras. ¿Veis cómo que el sonido crece y se hace más grande? A mí con esta configuración así es el sonido perfecto. Ahora mismo, tal y como está, o sea, es perfecto para blues, ¿no? Es como... Madre mía, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar a esta Les Paul que tiene P90 y vais a ver con la misma ecualización cómo suena, ¿vale? A ver qué tal. Realmente al cambiar de guitarra, esta guitarra tiene algo más de salida es que las pastillas, los pickups, tienen más volumen y eso hace que el amplificador sature más aun teniendo el mismo setting, los mismos controles, ¿no? Esto sonaría así, ¿no? Por ejemplo, ahora podríamos probar a quitarle el turbo. Sin el turbo pierde algo más de volumen, así que vamos a dejarlo. Yo creo que queda claro cómo suena, ¿eh? Me encanta. Vamos a hacer como... Vamos a pasar a otra guitarra para que tenga algo más de salida. Voy a coger mi Les Paul 59, la reedición, no original. Y vamos a saturarlo aún más, ¿vale? Para que veáis cómo los grados de saturación que tiene este amplificador. Vale, ahora con esta guitarra va a saturar mucho más el amplificador y ya veréis cómo suena, ¿eh?
digo que apenas he tocado la ecualización, o sea, la ecualización no se ha movido, son 3 guitarras diferentes y hace que el amplificador suene diferente. Por eso siempre aconsejo que cuando cambiéis de guitarra, cambiéis un poco la EQ, si queréis, vale, porque si no, veis que el sonido cambia totalmente. Vamos ahora a saturarlo un poco más, vamos a ponerlo por aquí y ya veréis que saturación más bonita, tío. Impresionante, tío. Me encanta este amplificador. Y lo que comentaba al principio, cuando pones la saturación con el turbo, saturación al máximo y turbo activado, veréis que ahora el sonido es prácticamente un fuzz, ¿no? Para mí es demasiado, para mí, como así, es perfecto. Pues amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Es decir que tengo que guardar un minuto de silencio porque acabo de romper el micrófono. Gol. 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 Gol de España. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que haya merecido la pena romper el micrófono. Dejadme un like, suscribiros para más contenido, os dejo más vídeos por aquí. Y muchísimas gracias, decidme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado el amplificador, si no. Espero haber despejado todas vuestras dudas sobre él. Yo me despido, un fuerte abrazo, chao amigos, chao.